¿Qué tal? Muy bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Curarse en Salud. En el programa de hoy vamos a hablar de la sexualidad en los tiempos que corren, fundamentalmente en la sexualidad que llevan adelante los jóvenes. Vamos a los auspicios y entramos directamente en este tema. Seguimos en Curarse en Salud. Estamos acompañados ahora por el doctor Walter Hugo Guedín, que es médico psiquiatra, también sexólogo. Entre otras cosas, podemos decir. Entre otras cosas, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor Néstor Ricardo Vázquez. Simplemente médico neurólogo. Ahí estamos. Simplemente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Doctor Guedín, ¿qué pasa con la sexualidad? Yo lo decía un poco en la apertura, ¿no? En los tiempos que corren, porque nos da la sensación que hay más virtualismo que realidad. Estamos... Sí, con el paso del tiempo y en la actualización, ¿sí?, de las redes sociales y de todas estas nuevas figuras virtuales que están apareciendo, nos estamos alejando cada vez más del zaguán, ¿no? Quizá de nuestra época, o los asaltos, cuando se hacían esos bailes donde cada uno llevaba, ¿no?, algo de comer y se bailaba, y uno estaba frente a la posibilidad concreta de un cortejo, de una conquista amorosa y hasta del inicio de una relación. No había máquinas en el medio, no había virtualidad, había presencia de cuerpos y ganas y deseos. Ahora en el medio se ha metido mucha maquinaria, se ha metido, ¿no?, todo lo que es tecnología, y esto hace que los contactos entre jóvenes y también entre adultos sean cada vez más mediados por este tipo de instrumento tecnológico. Pero digamos que en esto hemos perdido la sensualidad, hemos perdido esa cosa que tiene que ver, como dijiste vos, en el cortejo y que tiene que ver con el inicio de una relación, con la parte afectiva. Lo que se está perdiendo es la afectividad de la relación social. La afectividad, el contenido emocional, el contenido afectivo de la relación. Porque además las redes sociales, el chat, hacen que nos convenzamos, ¿sí?, de que esa relación es posible, ¿no?, y que hay un afecto que intercede en esa relación, pero no es así, es un afecto que no existe. Es una relación sin romance. Totalmente, sin romance y sin posibilidad de expresión del deseo y sin posibilidad además de leer esos mensajes del otro, esos mensajes que son indicadores de que es posible un encuentro. Entonces, ¿dónde existen esos mensajes? Los creo en mi cabeza, me ayuda la fantasía, creo que el otro me está enviando una serie de mensajes por lo que leo, cuando en realidad no es así. Y a veces, doctor, cuando se da el encuentro se viven grandes frustraciones. Muchas frustraciones. Además, notamos que en estos tiempos de la posmodernidad, la ansiedad social y el distanciamiento social es una realidad. Estamos más temerosos y los jóvenes se muestran mucho más temerosos todavía. Quizá justamente por esto que decimos, por esta imposibilidad que tiene el joven de contactarse realmente con su deseo, con su experiencia emotiva, con la posibilidad de ubicar el cuerpo en un vínculo, ¿sí?, y poder relacionarse con otro. Entonces, esto hace que la distancia sea cada vez mayor y se generen conductas temerosas, conductas que a veces llegan a las fobias sociales y a las fobias sexuales por esta imposibilidad de acceder a un contacto y fantasear un contacto. Claro, yo sobre esto te quería ahondar la cosa. Esta pérdida de la posibilidad del lenguaje gestual, que es mucho más rico que el resto de los lenguajes, o sea, por lo menos así lo entendíamos antes, que el lenguaje gestual era el más rico de todos. Es más, hay libros y hasta hay programas de televisión que tratan de volver a darle la trascendencia al lenguaje gestual, como Lie to Me, que es una serie americana que está teniendo mucho éxito. Esta pérdida de esto y esta posibilidad de la frustración en el encuentro, ¿no genera también violencia? Genera violencia, genera temor, pudiendo llegar ese temor a verdaderas fobias sociales y fobias sexuales. Y genera conductas impulsivas, y dentro de esas conductas impulsivas hay violencia.
están aumentando las conductas impulsivas. Es más, se está diagnosticando más trastornos de la personalidad de tipo explosivo intermitente o de tipo impulsivo, sin hablar de un trastorno que configura, o se configura dentro de una marcada inestabilidad emocional, que es el trastorno borderline de la personalidad. Observamos cada vez más trastornos borderline en personas, por supuesto, jóvenes, y rasgos borderline en adolescentes. Son manifestaciones claramente impulsivas, con una inestabilidad emocional, inestabilidad en su autoimagen, tienen dificultades para reconocerse y sostener una imagen. Hoy se ven bien, mañana se ven mal, hoy creen que les gusta determinada carrera y mañana cambian. Entonces, constantemente esta inestabilidad va siendo parte de su ser. Y dentro de esta inestabilidad aparecen las conductas impulsivas, abuso de sustancias, sexo impulsivo, robos, mentiras, conducir en forma riesgosa o en forma temeraria. ¿Sí? Todo esto arma lo que se llama trastornos borderline. Conductas impulsivas que cada vez vemos más en personas jóvenes. Doctor, usted señalaba recién el abuso de sustancias, muchas veces por parte de gente joven, no es que querramos caerle a los jóvenes, ¿no? Pero a veces aparecen más vulnerables que otros sectores de la sociedad. Y en esto también juega la sexualidad de la gran performance, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que muchachos que por ahí no necesitan hacerlo utilizan determinada medicación que por ahí necesita una persona de edad mucho más avanzada, para decirlo de alguna manera. Como por ejemplo, ¿no? sí, el uso del citrato de sildenafil. ¿No? De cada 10 jóvenes, 2 están usando citrato de sildenafil, sin ninguna causa, nada, ninguna disfunción que amerite que se esté indicando. En realidad no hay una indicación médica. Lo consiguen en farmacia, lo consiguen por internet. Y lo peor de esto es que no es inocuo. No es inocuo porque tiene efectos adversos y muchas veces va mezclado con sustancias o mezclado con alcohol, por ejemplo. Sí, y para ser un poco más gráficos, en estos casos, vos lo dijiste, efectos adversos, son más los efectos adversos que los efectos positivos, porque al no necesitar algo, en general lo que estamos incorporando, como bien lo dijo el doctor, es un tóxico. Esto podemos agregarlo a los demás tóxicos, aunque no sea un tóxico considerado un tóxico ilegal, es un tóxico legal. Sí. Es un tóxico legal. Con el tóxico se establece una dependencia como se podría dar con una sustancia ilegal, porque necesita de ese fármaco que es el citrato de sildenafil porque cree que con eso puede lograr una erección y despreocuparse. Bueno, ya hay erección, entonces me puedo despreocupar y me contacto con mi pareja o con el otro, ¿no? Sin preocuparme si se va a producir la erección o no. Ya, el problema viene cuando no se cuenta con ese elemento y ¿ahora qué puedo hacer? Claro, el problema viene ahí, ¿sí? Porque ahí aparece el temor. Yo creo que la base de todo esto es una gran incertidumbre y se busca soluciones inmediatas para no afrontar lo incierto. Como jóvenes, ¿sí? Hablando de la sexualidad en los jóvenes tienen que aprender a aceptar que la incertidumbre es parte de la condición humana y que buscar certezas en forma inmediata es un artificio que solamente llena un vacío, pero en forma inmediata, pero no soluciona el problema. La incertidumbre es parte de la condición humana y todos hemos pasado por situaciones de incertidumbre. Porque ¿quién tiene la seguridad de que la cosa va a resultar como nosotros habíamos pensado o habíamos programado? No, la incertidumbre es parte de la condición y tenemos que transitar por esa incertidumbre, siendo jóvenes o siendo adultos. Pero hay toda una cultura de lo inmediato, de resolver las cosas ya, ¿no? Con sustancias legales, ilegales, con una relación que ya se configure como una relación segura, cuando por ahí conocemos a la persona hace unas semanas o unos días, u otras situaciones económicas, ¿sí? Laborales, que nos den una seguridad para no pasar por esa vivencia de incertidumbre. Vivimos en la cultura de lo inmediato, y lo inmediato genera problemas. Hacemos una pausita y seguimos. Sí, cómo no. No se vayan, además curarse en salud. Seguimos en Curarse en Salud, estamos junto al doctor Walter Hugo Guedín, es médico psiquiatra y sexólogo. Sexólogo y dramaturgo.
Y dramaturgo. Y dramaturgo. Y en esta cosa de dramaturgo, sexólogo y psiquiatra, yo me quedo colgado con lo que dijiste de estas conductas border. ¿No tiene que ver esto también de la máquina, de la virtualidad, de la falta de comunicación gestual? Esto de que se esté prolongando la adolescencia, de que estos jóvenes en realidad no puedan salir a enfrentar la vida de la maduración. ¿Tiene que ver? Yo creo que tiene que ver, ¿sí? La madurez en realidad tiene que ir asociada, ¿sí?, con la inteligencia, ¿no? Porque ese componente cognoscitivo, ¿no?, nos va a ayudar a poder enfrentar las situaciones de la vida desde un lugar, ¿sí?, más centrado en uno mismo y con más alternativas para poder encarar esa situación y evaluarla desde diferentes lugares. Pero vemos que solamente en estas personalidades border o personalidades inestables, impulsivas, parece que no existieran alternativas. La posibilidad es una. Como un adolescente, ¿sí?, o un niño que dice, yo quiero eso, y es eso, y me encapricho si no lo tengo porque lo quiero tener. Bueno, algo de eso se da en este tipo de conductas. Por eso las personalidades border son como niños, ¿sí?, que perduran, niños eternos, porque siempre se encaprichan con ese objeto y quieren ese objeto, sin evaluar otras posibilidades, porque en realidad tienen la capacidad para evaluar, porque la capacidad cognitiva está, no son personalidades psicóticas ni personalidades con un deterioro intelectual. Sus capacidades están, solo que la configuración de su personalidad deviene de una percepción muy acotada. Es como si la trama perceptual, que en las personas saludables está abierta a la diversidad de estímulos, acá se cerrara. Y al cerrarse, eso también cierra las emociones y determina una conducta muy estable y muy dirigida hacia aquello que está captando la percepción. Ahora, esto, doctor, puede de alguna manera, como una de las manifestaciones, hacer que muchos jóvenes permanezcan por ahí más tiempo del que uno cree que deben permanecer en el seno de la familia, por ejemplo, de no salir a buscar el camino propio? Yo creo que ese es uno de los factores que contribuye a que los jóvenes no crean en sus capacidades, porque también, ¿sí?, está este tema de tener sentimientos de inferioridad, de subestimarse y creer que no cuentan con las capacidades para enfrentar las situaciones de la vida, porque tienen una idea distorsionada y ayudada también por estímulos externos que arman como modelos estándar de cómo debe ser una persona y cómo debe ser exitosa y cómo debe desarrollar sus proyectos y la ambición, ¿no? Entonces esos modelos, cuando la persona intenta llevarlo hacia sí y tratar de ajustarse a ese modelo, se da cuenta que no puede. Entonces comienza el sufrimiento. ¿Por qué no puedo? Creen que los otros pueden, porque también les hacen creer que los otros están pudiendo y ellos no pueden. Esto lo distancia cada vez más de sus posibilidades y así se van quedando. Se quedan sujetos por ahí impulsivos, estos eternos adolescentes. Hay conductas de distanciamiento que pueden ir configurando un trastorno esquizoide de la personalidad, o estilos solitarios, que son jóvenes que prefieren quedarse en su casa, en el resguardo y en la contención familiar, frente a la computadora, ¿sí?, o haciendo algunas actividades, o se quedan en su barrio porque es el ambiente conocido, siempre con sus amigos de la primaria o de la secundaria, y no buscan grupos nuevos, y así se van quedando sin darse el permiso para afrontar la vida de otra manera y llevar adelante aquello con lo que nuevas cuentan. relaciones, ¿no? Y buscar nuevas relaciones. Entonces buscan ese lugar de seguridad. A pesar de esto ser un fenómeno social que tiene que ver con nuestra época, me imagino que desde la psiquiatría ya están buscando soluciones a este problema. O sea, hay una mamá frente al televisor que nos está mirando y dice, bueno, mi nene, Es el caso mi nene de 28, mi nene de 28 sigue en años, casa. lo tengo en casa en esas condiciones. ¿Qué hago? No sale Claro. con chicas, Claro, no sé qué claro, pasa con claro. su sexualidad. No sé qué pasa con su Exacto, están sexualidad. todas estas preguntas. Los amigos no los veo, no los veo. ¿Cómo lo encaran? Bueno, primero es tomar conciencia de que algo está pasando, ¿sí?
que una persona de 28 años o más, ¿sí? Sin ambiciones, encerrada en su grupo, con un sujeto consciente, coherente, sin ningún episodio psicótico o algún tipo de manifestación mental que nos haga pensar que existe un deterioro que es posterior o como secuela del episodio, bueno, debe hacer pensar en un estilo de personalidad que se está configurando como un trastorno de personalidad. Y todo trastorno de la personalidad es un patrón rígido, fijo, de comportamiento que se prolonga a lo largo de la vida y que conlleva sufrimiento para sí y o para terceros. Y además de limitar todas las capacidades inherentes a la persona y su libertad, ¿no? Entonces, esto no es que el sujeto es un vago, ¿no? O no tiene intereses o perdió la voluntad. No, es un problema de su personalidad que necesita atención. Necesita primero un diagnóstico de trastorno de la personalidad y atención, un abordaje psicoterapéutico para que la persona pueda ir desarrollando estas capacidades que están inhibidas. Posiblemente esta persona no se convierta en un sujeto audaz, ¿sí? Que salga a lo social, a hacer un despliegue de todas sus capacidades, porque su personalidad tiene ya ese estilo que lo lleva más a la soledad o a no tener tanto vínculo y roce social, pero puede funcionar muy bien en actividades que sean actividades más solitarias o actividades que no lo lleve a tanto contacto social o tanta exposición social, claro. Pero puede desarrollarse dentro de sus posibilidades y dentro de las características inherentes a su personalidad. Esto en un trabajo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones afectivas, porque también esa persona se inhibe de tener relaciones porque cree que no va a poder o cree, pero si yo no tengo trabajo, yo vivo con mis padres, voy a fracasar. ¿Quién me va a querer a mí si con solo decirle que no tengo nada o que no tengo ningún trabajo, qué atractivo tengo? ¿No? Sí, en general estas personas lo que uno ve cuando uno las aborda profesionalmente es que el principal problema es la muy baja estima. La baja estima. Fundamentalmente arranca de la muy baja estima. Entonces, la máquina es la mejor forma de enfrentarse a su baja estima, porque la máquina no contesta, la máquina no tiene gestos, y el resto es el encarcelamiento familiar. Sí. O sea, es un paciente complicado. Es un paciente complicado. Además, la máquina puede hacer que el sujeto desarrolle su fantasía y exprese su fantasía, mostrándose, ¿no?, como un héroe con un montón de capacidades que en realidad no la puede desarrollar frente a un otro, pero sí frente a la máquina. Por eso, bueno, trastornos borderline o estilos inestables de personalidad, estilos esquizoides, sujetos temerosos, sujetos que están inhibidos por el miedo, en ese caso, como decíamos, la ansiedad social, con fuertes sentimientos de inferioridad y además una vivencia de que va a ser avergonzado por el otro, que va a ser ridiculizado por el otro. Esto es una construcción mental que lo inhibe y lo imposibilita de encarar los vínculos sociales. Lo grave de esto es que es un fenómeno social, o sea, no es uno o dos, no es en pocas familias que está esto, ¿no? Lo vemos, ya han hecho más de 5 o 6 películas vinculadas a esto, francesas, inglesas, alemanas, españolas, americanas y alguna argentina, que están vinculadas a esto, y en realidad lo que uno ve es un patrón de fracaso, que lleva al fracaso a toda la familia. Sí. Lleva al fracaso a toda la familia porque la familia busca algún tipo de solución y no la encuentra. También yo quiero decir que desde el punto de vista de la psicopatología, todos los trastornos de la personalidad, ¿sí?, han sido como durante mucho tiempo dejados de lado, porque siempre se le ha dado lugar a la patología sintomática. Son las depresiones, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares, todo lo que configura un cuadro sintomático, pero personalidades, rasgos de personalidad, lo que se llama trastornos de base en el DSM-4, en el manual que es clasificatorio de las enfermedades mentales, esto ha quedado al margen. Ahora se le está dando más inclusión y mucho más, ha generado más preocupación e investigación, ¿sí?, de los trastornos de la persona y de cómo se van armando estos trastornos a lo largo del tiempo.
la otra vez, disculpa, es un segundo, la otra vez una actriz se me quejaba casualmente diciéndome que hay un sobrediagnóstico de otras patologías y un subdiagnóstico de esto. Exacto. Hay un subdiagnóstico de los trastornos de la personalidad, porque siempre se pone el acento en los síntomas y no en los rasgos de personalidad, que ya empiezan a aparecer en la adolescencia y se configura en el adulto joven. En la adolescencia no podemos hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad. El único diagnóstico que se hace en la adolescencia de trastorno de la personalidad es el antisocial, que puede ser diagnosticado a los 15 años aproximadamente. Las conductas disociales, por ejemplo, delincuentes, ¿sí?, o episodios de violencia sin culpa ni remordimiento en prepúberes. El resto de los trastornos hay que esperar a la adultez joven porque su personalidad todavía se está armando. Pero hay un subdiagnóstico. Ahora, doctor Guerin, ya estamos en el último minuto del programa y quería preguntarle, ha tenido la generosidad de traernos su libro, ¿qué contiene este título, Las enfermedades mentales? Suponemos que de eso trata, ¿no? De eso trata. Es un volumen importante. Es un volumen e incluye todos los cuadros, ¿sí?, los trastornos mentales, tanto del eje 1, según el DSM-4, todos los trastornos sintomáticos, y del eje 2, que serían los trastornos que sirven de base o de predisposición o de factores prodrómicos para que se monten por sobre esa base síntomas o patologías sintomáticas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber a estado ustedes. con nosotros. Muchas gracias. Néstor, nos vamos. Hasta la próxima, Fernando. El agradecimiento a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí junto a nosotros en esto que se llama Curarse en Salud.